Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas y participantes del estudio bíblico con el libro Romanos. Sí, hoy un día también, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Sí, es una bendición grande. Siempre, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo se encuentra bendición y bendición, ¿verdad? Y la vida, siempre. Sí, entonces hoy también orando, vamos a empezar con el estudio bíblico con el libro de Romanos. Sí, entonces oremos, yo oro. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que crezcan más y más y bendiga también a todos los participantes, aún no renacidos, pero prontamente, Señor, que sean renacidos. Realmente todos ellos que participan con el libro de Romanos para aprender, para que uno aprenda correctamente y sea bien ante Dios arrepentido y llegan a creer en el Evangelio verdadero. Realmente, Señor, con el libro Romanos, Dios nos habla muchas cosas y muchas bendiciones también, Señor, y hasta su plan principal para con cada uno de nosotros y el nuestro y el destino final de nosotros para que podamos entender cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestro futuro brillante que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, y para aprender, que nos enseñe y que nos revele toda la cosa según toda la verdad suya, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar hoy el libro Romanos capítulo 8, verso 28 hasta 30. Sí, yo leo. Es el libro Romanos capítulo 8, desde verso 28 hasta 30. Sí, yo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente el libro Romanos, gran bendición, ¿verdad? Para todos nosotros, como todos los libros de la Santa Biblia. Y en el libro romano también esta parte, capítulo 8, ¿verdad? Como que estamos y compartiendo bastante, profundizando, llevando más tiempo, ¿verdad? Que otro capítulo, porque esta parte están hablando mucha cosa muy importante y muy profunda también, ¿verdad? Y aquí hoy donde y leímos el libro romano capítulo 8, verso 28 hasta 30, está hablando algo también bonito y lindo, ¿verdad? Y hermosísimo está hablando, ¿verdad? Poco hoy quisiera profundizar. Primero acá dice Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí? Está hablando, ¿verdad? Bien, exclusivamente, ¿verdad? A los que aman a Dios, no a todo el mundo entero, no toda la persona, ¿verdad? Aunque Dios ama al mundo entero, como tal está escrito San Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Ya como un verso muy famoso, ¿no? ¿Verdad? Y que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sí, realmente Dios ama al mundo entero, ¿verdad? Pero no todo, ¿verdad? El mundo pueden llegar a esa bendición que están mencionado aquí, Romano capítulo 8, verso 28, que es la promesa de Dios, que es la confirmación de Dios para eh, los que, ¿verdad? Para los que aman a Dios, porque no todo el mundo ama a Dios, ¿verdad? Más bien el mundo entero ignorando a Dios, ¿verdad?
y quedan bien, equivocadamente arrastrado por toda mentira de diablo y engaño de Satanás, ¿verdad? Más bien están aborreciendo a Dios hasta crucificar a su Hijo Jesucristo, el unigénito y el enviado de Dios, ¿verdad? El Salvador que vino a rescatar al mundo entero de toda la maldición, salvándolo de todos sus pecados y llevarlo al reino eterno, ¿verdad? Así que no todo el mundo ama a Dios, pero entre todo el mundo y a los que aman a Dios, realmente Dios promete esta bendición, ¿no? Todas las cosas, dice, ¿eh? Todas las cosas les ayudan a bien, no a mal, bien y mal tampoco, solamente a bien, ¿verdad? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, así dice. Pues los que son llamados conforme al propósito de Dios son los que aman a Dios. Así que los que aman a Dios son los que son llamados al propósito, ¿verdad? Su propósito de Dios realmente, ¿verdad? Y todas las cosas dicen, no, alguna cosa, alguna de estas cosas sí, alguna otra cosa para mal, alguna otra cosa bien. No están hablando verdad y en variedad, sino todas las cosas que ocurren para los que aman a Dios, ellos son los que son llamados al propósito de Dios, ¿verdad? Y todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Por eso nosotros podemos ver la Biblia entera, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Está hablando en la creación de Dios, Génesis capítulo 1, ¿verdad? De nada Dios hizo completamente con su poderosa palabra, ¿verdad? Por 6 días, por cada palabra que salía de la boca de Dios, realmente hacía nuevo día, ¿verdad? Nuevo mundo por medio de su poder. Como en el primer día Dios dijo, sea la luz y fue la luz, ¿verdad? La tierra y la tierra completa, ¿verdad? Estaba bien sumergida bajo del abismo, bajo las tinieblas. Y totalmente estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero únicamente por la palabra del Señor fue hecha la luz sobre la tierra. Se llena la luz sobre la tierra y iniciando así primer día, ¿verdad? 2 días, segundo día, Dios hizo expansión para dividir de aguas y de arriba. Tercer día, Dios hizo, descubriendo, ¿verdad? La tierra en el medio de agua y Dios hizo todas las plantaciones completas. Y sexto día, Dios hizo con su palabra el sol y la luna y estrellas. Y quinto día, Dios hizo, ¿verdad? Todas las aves que tienen ala y vuelan en el medio del aire y todos seres vivientes en el agua, ¿verdad? Y sexto día, Dios hizo todas las bestias y reptiles y también, ¿verdad? Todo pichos, que todo que andan con pata, ¿verdad? En el último momento del sexto día, Dios primero hizo al hombre según su imagen y con su costilla, con la costilla de Adán, Dios hizo una mujer llamada Eva. Y Dios acabó su obra de la creación en el séptimo día, santificándolo. Dios se reposó, ¿verdad? Porque ya no hay nada que hacer, debe haber cumplido todas las cosas según el plan de Dios, ¿verdad? La creación ya fue acabada por causa del el verbo, por las palabras de Dios, ¿verdad? Entonces Dios ya reposó, ya no trabajó más, ¿verdad? Hasta que se quebró el reposo de Dios por causa de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? El cual Dios ama tanto. Por causa de esa desobediencia viene maldición en el mundo entero también, ¿verdad? Primer hombre, Adán, ¿sí? Por él viene, ¿verdad? La maldición sobre el mundo entero, como tal está escrito Romano capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Así que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, que es el diablo, ¿verdad? Y está el mundo entero está ya bajo la maldición, ¿verdad? Pero Dios nunca deja de amar al mundo entero, aunque está mal, está con la desobediencia y rebeldía. Se transformó, ¿verdad? En enemigo total contra Dios, pero Dios sigue amando,
¿verdad? Como en el medio de 613 mandamientos, tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Como Señor ya dijo, amarás, dice, a tu enemigo. Realmente hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Por su enemigo, que es el mundo entero que está bajo el pecado. Cristo nunca perdió ese amor tan grande hacia él. Cristo nunca perdió el amor, ¿verdad? Hacia el mundo entero. Y según su promesa, según su plan de la salvación, que fue ya activado total por causa de la desobediencia de Adán. Y ya Cristo, ¿verdad? Y hace 12,000 años vino para cumplir la promesa que había dado el Padre, ¿verdad? Por medio de los profetas. Y hablando de este Adán, ¿verdad? Hasta último profeta del Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento por los apóstoles también, ¿verdad? Y Dios sigue hablando, prometiendo de cada detalle, ¿verdad? Entonces, entre todas las promesas de Dios, tal como está escrito en la Biblia, se encuentra, ¿verdad? El plan de Dios para salvar al mundo entero, ¿verdad? Dios no planeó, ¿verdad? Que pecara el hombre jamás, como Dios hizo al hombre según su imagen, conforme a su semejanza. Así Dios es el espiritual, ¿verdad? Él tiene libre albedrío. Entonces Dios hizo al hombre según su imagen, imagen espiritual de Dios invisible, pero existente, ¿verdad? Así fue hecho el espíritu de Adán según imagen de Dios, como tal es escrito en Génesis capítulo 1, verso 26. Y se cumplió ese plan de Dios, ¿verdad? Haciendo al hombre de polvo de la tierra, ¿verdad? Haciendo al hombre Adán parte del cuerpo y sopló su aliento de vida, ¿verdad? Y fue él un ser viviente. Así que Adán fue hecho de polvo de la tierra, parte del cuerpo, Dios, y sopló su aliento de vida. Él fue un ser viviente. Así que él se hizo un ser espíritu, ¿verdad? Espiritual. Como dice primera Corintios capítulo 15, verso 46, 6, ¿verdad? Primer Adán fue el alma viviente, el poseer Adán, el espíritu vivificante, dice, ¿verdad? Entonces, el que fue eso sin pecado era único, ¿verdad? Adán. Pero después de haber caído en pecado, todo el mundo nace ya con el pecado. En el medio del mundo entero, que está total, sumergido en pecado bajo la maldición, Cristo es el que viene aquí en la tierra con un cuerpo, ¿verdad? Nacido de virgen por el Espíritu Santo. Cristo tiene el cuerpo, pero sin pecado. Por eso en la Biblia se menciona dos Adán, ¿verdad? Dos Adán. Primer Adán y segundo o poster Adán, ¿verdad? El último Adán, ¿verdad? Que no va a ser ninguno como nuestro Señor Jesucristo. Así el primer Adán fue el alma viviente, fue hecho sin pecado, él fue un ser viviente. Viviente significa que estaba conectado, unido con Dios, ¿verdad? Dios santo. Adán sin pecado estaba junto con Dios. Tiene libre albedrío, ¿verdad? Sin pecado. Así que él sí se comunicaba con Dios siempre, ¿verdad? Cuando él ora, Dios oye, Dios habla. Adán oía muy bien también claramente, ¿verdad? Pero siempre Adán tenía el libre albedrío y también, ¿verdad? Con imagen de Dios, según, ¿verdad? La conciencia de Dios. Él también tenía su propia conciencia, ¿verdad? Esa época antes de caer Adán en pecado, ¿verdad? Siempre el bien, que era la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el mal, cualquier, ¿verdad? Cosas, sea como sea, ¿verdad? Contra la palabra de Dios son pecados, sería, ¿verdad? Por eso el bien que realmente sentía bien profundamente Adán según su conciencia, según el espíritu que él tenía, ¿verdad? Esto era realmente la palabra de Jehová. Toda la palabra tal como Dios dijo, esa palabra debería ser bien guardada y bien, ¿verdad? Cuidadita también, ¿verdad? Para seguir el paso. Esa época Adán sin pecado, sin conexión con el diablo, sin, ¿verdad? Sujetarse a Satanás, ¿verdad? Realmente Adán tenía toda facilidad también para poder cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? No le costaría jamás nada, porque él ya fue hecho por Dios, con imagen de Dios limpia, santa. Entonces, aunque, ¿verdad? De esa época, Adán, siendo criatura, ¿verdad? No llega a ser santo como Dios, pero siendo criatura, él era también, ¿verdad? Total inocente, sin pecado. No le costaba para nada
cumplir el mandato del Señor. ¿Qué dijo? Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Dios dijo, ¿verdad, Adán? Comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerá del árbol de la ciencia, viene del mar. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Así Dios dijo a Adán, ¿verdad? Entonces Adán, sin pecado, sin sujeción a Satanás jamás, ¿verdad? Entonces, él si quiere, ¿verdad? Pueden cumplir la palabra de Dios con gozo y alegría, con toda facilidad también. Final, esta palabra se transmite a Eva, quien iba a ser creada con la costilla de Adán bien dormido, ¿verdad? Por Dios. Entonces Eva también, según imagen de Dios, fue hecha físicamente, ¿verdad? Y Adán y Eva diferente, varón y mujer, varón y hembra, ¿verdad? Pero internamente a nivel espiritual son iguales, tienen mismo valor, mismo peso del alma o del espíritu, ¿verdad? Entonces, ellos son de Dios, son según imagen de Dios realmente, ¿verdad? Entonces, ellos son totalmente y los que están ya, ¿verdad? Bien preparados también para poder obedecer conforme a la palabra, para mantener su paraíso, que fue el huerto de Edén, en donde ellos están y donde pueden disfrutar toda la cosa hecha por Dios. Así que primer hombre Adán y primer mujer Eva no fueron hechos para que trabajara duramente, sudando, ¿verdad? Para comer con sudor de rostro y realmente pasando espino y cardo, ¿verdad? Realmente sufrir y tanto por preocupación, por dolor y por y todas las maldiciones que ocurren en el mundo, ¿verdad? Nunca ellos fueron hechos para esto, sino que ellos disfrutan toda la cosa de Dios, hecha por Dios. Hasta ahora, ¿verdad? Esta tierra tal donde nosotros vivimos, ¿verdad? Está bajo la maldición. Pero como se ve, la naturaleza hecha por Dios, el bosque y el sol y la luna y nubes y todo flores y aves y el mar y todo peces y planta acuaria que andan, ¿verdad? Están dentro del mar, ¿verdad? Todo una hermosura total. Aún, ¿verdad? Esta tierra contiene la maldición por causa de todos seres humanos que ya nacieron en el mundo con el pecado y aún el diablo domina este mundo todavía, ¿verdad? Entonces, y realmente está mal este mundo, pero toda la cosa fue esa por la mano de Dios, por su palabra se ve a una hermosura. Entonces, antes que llegara Adán y Eva en pecar, cuán más hermosa, cuán más, ¿verdad? Perfecta, ¿verdad? Hermosura estaría llevando toda la naturaleza, ¿verdad? Así que Adán y Eva fueron hechos para que disfrutaran toda la creación de Dios, ¿verdad? Con gozo y alegría y paz y con grande reposo, con toda abundancia y se multiplicaran ellos también en el medio de toda la bendición de Dios, ¿verdad? Única cosa que al final interrumpió esa bendición tan fluida, ¿verdad? En la tierra era la desobediencia. Aún Adán y Eva estaban bien preparados para obedecer, siendo tentados por el diablo, ¿verdad? Con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba dentro del el huerto de Edén. Así el diablo tan astuto, ¿verdad? Por medio de forma de serpiente, se manifiesta, ¿verdad? Ante Eva, quien es más débil que Adán, para convencerla, para arrastrarla bajo la desobediencia final, ¿verdad? Entonces Eva se descuidó ese punto, hablando con una serpiente tan astuta, ¿verdad? Y que preguntó, con una pregunta provocante de la respuesta, sí o sí, ¿verdad? ¿Con qué Dios dice, como dice Génesis capítulo 1, verso 2. La serpiente que dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que están en el huerto de Edén? Entonces, esa pregunta muy buena, ¿verdad? Provocante en la respuesta. Entonces Eva sí o sí tiene que responder. Todo árbol que está en el huerto de Edén podemos comer, pero Dios dijo que no comamos, ni toquemos, dice, ¿verdad? Ahí está agregando Eva, ¿verdad? Encima de la palabra, su idea, su parecer. Ahí nace una doctrina falsa. Ahí nace, ¿verdad? Un conocimiento equivocado, como hoy en día está ocurriendo en todo el mundo, apostasía. Encima de la palabra de Dios agrega algo, ¿verdad? Ahí Eva, ¿verdad? Cae en un error. ¿Sí?
para que no mueráis así, ¿verdad? Ella respondió a la serpiente. Entonces la serpiente, que es lo que captó Eva, conoce la palabra escuchando a Adán, ¿verdad? Porque Adán es el que había oído la palabra de Dios directamente. Entonces el Adán habló con Eva enseñando detalles de la palabra, pero ella, ¿verdad? No absorbió bien, no escuchó muy bien de la palabra de Dios. Por eso ahí está, y con una fisura de confianza en la palabra o conocimiento de la palabra, ¿verdad? Dejando un espacio mínimo por donde el diablo puede meter su mentira. Por eso, verso 4 de Génesis capítulo 3, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, dando ánimo, ¿verdad? No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Así que el diablo, ¿verdad? Diablo engaña una forma total, ¿verdad? Pero dando gran ánimo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios dice, como Dios. Entonces el diablo está dividiendo, ¿verdad? Utilizando o aprovechando ese espacio de ignorancia que tiene Eva, entonces mete una mentira absoluta. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Lamentablemente esa verdad, tentación fue tan atractiva para oído de Eva. Entonces Eva, verdad, debía haber desechado la palabra de Dios, aceptando esa tentación de diablo, viendo el árbol mortal que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo se ve ese árbol? Se ve bien, ¿verdad? Muy bueno, dice, para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Pues ella comió del fruto y se lo dio a su marido. Él también lo comió, dice. Ahí está, ya como una tragedia terrible, ¿verdad? Por causa de ya Génesis capítulo 3 verso 5, y ahí se viene, ¿verdad? La maldición total en la tierra, y también, ¿verdad? Se activa el plan de la salvación para todo el mundo entero. Así, el primer plan que Dios tiene, ¿verdad? Sea Adán y Eva, ¿qué fue? Como tal, Jehová Dios dijo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, y según su plan, ¿verdad? Según su plan, hacia Adán y Eva y a todos seres humanos también, ¿verdad? Por eso acá, Génesis capítulo 1, verso 26, ahí podemos ver para aprender más un poco. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo árbol animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será comer para comer. Y fue así. ¿Qué es el plan de Dios hacia Adán y Eva? Que multiplicaran, dice, ¿verdad? Verso 28 de Génesis capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así Dios hizo, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Para que se multiplicaran y se fructificaran sin pecado, ¿verdad? Sin pecado. Entonces ellos pueden disfrutar el mundo entero, ¿verdad? Tal como fue eso por Dios. Así en la tierra, ¿verdad? Bien fértil y también bien protegida, ¿verdad? Por capa de agua que fue hecha en segundo día de la creación.
Clima, ¿verdad? Esa época, ¿verdad? Totalmente suave, muy linda, muy bonita, ¿verdad? Desde el polo del norte hasta polo del sur. Se encuentra tierra, ¿verdad? Con clima tropical, ¿verdad? Hoy en día los científicos están descubriendo, sí o no, y sacando, encontrando, ¿verdad? Mamudes que se encuentra en esa zona sibérica donde están congeladas, ¿verdad? 360 días al año. Sí, entonces ahí, ¿verdad? Muchos mamudes fosilizados, ellos son, ¿verdad? Elefantes grandes, ¿verdad? Así, cuya boca, ¿verdad? Cuya boca se encuentra planta tropical, llevándolo, ¿verdad? Ese fósil, investigando su estómago y su boca, se encuentra alguna planta que estaba masticando y en el estómago se guarda algún pedazo de, ¿verdad? Y hojas de planta tropical, como aquí en Costa Rica, ¿verdad? Como hoja de guayaba o hoja de aguacate y mango, hoja de papaya, una cosa así, ¿verdad? Algunas frutas de clima tropical, ¿verdad? Y ellos estaban comiendo, hasta hoja estaban masticando y comiendo, y realmente ahí, ¿verdad? Se nota esa zona sibérica anteriormente era bien calen- caliente, ¿verdad? Y bien suave como clima, no como ahora, ¿verdad? Están total congelado, nunca fue así antes. Así que, ¿verdad? Época de Adán, cuando fue recién hecho Adán y Eva, ¿verdad? Todo el mundo entero sin maldición, todos seres vivientes también sí podían disfrutar, ¿verdad? Tal como fue esa la tierra, con buen clima, buena protección, debajo de capa de agua hecha por segundo día, ¿verdad? Con plan de protección total de seres vivientes. Como tal está escrito, ¿verdad? Génesis capítulo 5, mucha gente vivía, ¿verdad? Casi 1000 años. Aún bajo la maldición ocurría esto. Entonces, ¿verdad? Antes de caer en pecado, en la desobediencia, Adán y Eva, si hubieran sido multiplicados, engendrando hijos e hijas, ¿verdad? Todo ello hubieran nacido en el huerto de Edén, en el paraíso terrenal. Estarían llevando una vida bien bendecida, bien gozosa, realmente, ¿verdad? Totalmente Dios dio la libertad a Adán y Eva, ¿verdad? Con su libre albedrío, porque Adán y Eva fueron hechos según imagen de Dios. Algunos preguntan, si Dios, ¿por qué hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios no hubiera hecho el árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva no hubiera, ¿verdad?, caído en pecado y no hubieran causado de la maldición para el mundo entero por su desobediencia, dice, ¿verdad? Pareciera que tiene razón esa pregunta, pero profundizando un poco se nota, ¿verdad? Sí o sí Dios tiene que hacer el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿En qué sentido? Dios, ¿verdad? Según su plan, como dice Génesis capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así Dios planeó hacer al hombre y lo hizo, como dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Según el plan que Dios tomó en creación de hombre y su mujer Eva, ¿verdad? Y se cumplió totalmente, capítulo 2, verso 7. Según imagen de Dios fueron hechos ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios debería confirmar de que hayan hecho ellos según imagen de Dios con libre albedrío y como ser viviente y espiritual, como Dios? Libertad, ¿verdad? Dios pone la regla, ¿verdad? Por la cual ellos tienen que caminar. El camino Dios pone, pero según su propia voluntad y decisión pueden tomar otro camino también. Eso se llama libre albedrío, ¿verdad? No está programado ni lobotizado en este punto, ¿verdad? Como la computadora que ustedes usan. Esa computadora, según la programación hecha por programadores, ¿verdad? Y funciona 100%. Y robot pareciera que muy, ¿verdad? Lindo y hermoso, ¿verdad? Pero según la programación de programadores se mueven robots también. Pero seres humanos no es robotizado ni programado por Dios, sino Dios según su imagen dando libertad y también, ¿verdad? Libre albedrío, pero por ser, ¿verdad? Espiritual con su conciencia y distingue bien y discierne bien qué es lo que es bueno, qué es lo que es mala, ¿verdad? Entonces Dios mandó su palabra. Así que
esa época antes que cayera Adán y Eva en pecado, en la desobediencia, su bien era únicamente Dios, ¿verdad? Únicamente Dios es el bien. Su palabra es el bien, únicamente. Por eso, fuera de la palabra de Dios, fuera de Dios, no hay nada del bien. Pero existe, ¿verdad? La tentación que viene por el tentador llamado Dios, diablo, ¿verdad? En esto ya se confirmó de que Adán y Eva fueron hechos según la imagen de Dios con libre albedrío como ser espiritual según imagen de Dios. Así que ellos no son máquina ni robot ni computadora, ¿verdad? Por eso ahí están, ¿verdad? Realmente gran, ¿verdad? Y posición de Adán y Eva como ser viviente. En eso se hace diferencia grandemente, ¿verdad? A los animales y bestias y cualquier reptiles o, ¿verdad? Insecto. Nada que ver, ¿verdad? Hoy en día mucha gente se confunde. ¿Cuál es, verdad? ¿Cuál es? Y realmente el valor del ser humano. Se confunden. Pareciera ser humano y ser animal muy parecido, ¿verdad? El humano come, entonces el animal también. El humano se duerme, el animal también. El humano, ¿verdad? Se reproduce. El humano, el animal también, ¿verdad? Entonces se confunden, pareciera, ¿verdad? Ser humano casi igual al hombre, ¿verdad? Esto es por la ignorancia, uno puede pensar. Totalmente diferentes somos. A nivel del cuerpo, ¿verdad? Parecido, pero a nivel espíritu, nada que ver con la bestia y con animal. ¿Verdad? Jamás puede ser comparable ser humano con ningún animal, ¿verdad? Aunque sea máxima inteligencia como mono, ¿verdad? Por eso hoy en día, muchos que andan, ¿verdad? Perdido y equivocado, ¿verdad? Siendo doctorado de doctores o postdoctorado, ¿verdad? Que sacan en diferentes universidades bien famosas allá en los Estados Unidos, en Harvard, en Princeton, y sacando bien, ¿verdad? Postdoctorado, pero ellos dicen, mi abuelo es mono, dice, perdido. ¿Con qué base científica puede decir esto? Científicamente, médicamente, nunca puede ampararse esa teoría evolución que fue eso hace casi 200 años, ¿verdad? Por medio de Darwin. Teoría, hasta ahora sigue siendo teoría. ¿Teoría qué significa? No se prueba. Por eso nunca se convierte en la ley. La ley de grabación es la verdad, ¿verdad? La que fue descubierta por medio de Newton y Isaac, ¿verdad? Hace 350 años atrás por medio del buen estudiante llamado y, ¿cómo se llama? Newton y Isaac en la Universidad de Oxford, Inglaterra, ¿verdad? Entonces ahí y realmente se descubrió, ¿verdad? Por la inspiración, por caída del manzana, ¿verdad? Y realmente él ya tomó una inspiración bien profunda y grande. ¿Por qué todas las cosas de arriba para abajo caen? Ah, entonces, ¿será que la Tierra tenga la gravedad? No. Así que todas las estrellas, todas las planetas y realmente que existen en el universo, cada uno tiene su propia gravedad. Por eso no se cae, ¿verdad? El final sí, por buena inspiración, él llegó a concluir, ¿verdad? Que existe la ley de gravedad en el universo. Por eso, y la gravedad, la ley de gravedad llamamos, ¿verdad? La ley universal, no es teoría. Eso se comprueba 100%, ¿verdad? Científicamente. Por eso la ley es la ley de gravedad. Pero la evolución, esa es una teoría, una idea de uno, ¿verdad? Es imaginación de uno. Pero ¿qué pasa hoy en día? Siendo muy inteligente, dice, según ellos, siendo posgrado, postdoctorado más bien, ¿verdad? Dice, mi abuelo es mono, dice. Tiene mucha fe ciega en esa teoría de evolución. Han perdido más bien, ¿verdad? Otra vez yo digo, el mono incomparable con el ser humano. El ser humano nunca puede ser como el mono jamás. ¿Por qué? Totalmente el creador llamado Jehová, Dios, con su verbo, cuando hizo al hombre, ¿verdad? Y a mono, totalmente otra dimensión. Por eso acá se dice un poco, Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero, ¿qué dice? Cuando Dios creó al animal y las bestias, ¿qué dice? Génesis capítulo 2, verso 19. Jehová Dios formó pues en la tierra toda bestia del campo y toda bestia de los cielos y las trajo a Adán
para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pregunto, ¿cuándo Dios sopló aliento de vida en su nariz de diferentes animales y bestia? Nunca. Aquí nunca hablan del soplo de Jehová, nunca. Cuando Dios creó a la bestia y a los animales, ¿verdad? Por eso Génesis capítulo 2, verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda aves de los cielos. Termina la creación a todos los animales, bestia y aves. Dios nunca sopló su aliento de vida, como dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Hasta ahí, ¿verdad? Parecido a la creación a los animales y bestia y aves. Pero Dios agrega, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida. El espíritu, ¿verdad? Eso es imagen de Dios, ¿verdad? Por eso sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En la Biblia, estar vivo significa estar con Dios. Dios es origen de vida, la vida. La vida es Dios, Dios es la vida. Cristo es la vida es el Cristo. Como dice San Juan capítulo 14, verso 6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Por causa del pecado se viene separación entre Dios, la vida, y el mundo. El mundo quedó muerto, entregado en la muerte que es el diablo, más bien, ¿verdad? Por eso se viene una gran tragedia a este punto. Entonces, así es ser humano y ser animal, nada que ver. Por eso su destino diferente, su calidad de, ¿verdad? Ser, ¿verdad? Diferente y el plan de Dios diferente, todo diferente. ¿Cómo puede ser el mono convertido en hombre? Ese es como científico, ¿verdad? Bien atontado, más bien, sin base de conocimiento, ¿verdad? Puede ser esto. Eso ya, contradicción total, médicamente, a nivel de ADN, totalmente. A nivel de cromosoma, nunca compatible entre, ¿verdad? Animal y mono y ser humano, nunca. Y también, ¿verdad? Nunca se evoluciona, ¿verdad? Nunca brinca, ¿verdad? De especie a otra especie, nunca, ¿verdad? Por eso aquí ustedes pueden ver Génesis capítulo 2, verso 19. Jehová Dios formó Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, para que Adán no se halló, no más dice, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Por qué no se halló ninguna idónea para él? Idónea, pareja, ¿verdad? Así que pareja de Adán no se encuentra ningún entre animales bestias, ni ganado, ni aves, porque son totalmente nivel diferente de ser. Adán y jirafa suenan, no, para aparejarse nunca. Adán y leona, nunca suena. Adán y tigre, suena, no. Adán y gata, no. Adán y mona, no tampoco. ¿Cómo suena así? Por eso acá dice concluidamente, ¿verdad? Para Adán no halló ayuda idónea para él. Por eso se ve en el plan de crear, ¿verdad? La mujer, según imagen de Dios, imagen de Adán, como un ser viviente, ¿verdad? Como una mujer con el espíritu, según imagen de Dios. Por eso verso 21 dice, entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por eso ya Eva, ¿verdad? Según imagen de Dios, conforme a la imagen de Jehová, según imagen de Adán, ¿verdad? Ella fue hecha cuando Adán quedó bien dormido. Entonces, ese Adán, ¿verdad? Sombra de Jesucristo, quien duerme, ¿verdad?
físicamente derramando su sangre un día, ¿verdad? Y se ve el nacimiento de la iglesia verdadera por la sangre de Cristo. Está simbolizando este punto también, ¿verdad? Así fue eso realmente también Adán y luego Eva también. Entonces Adán viendo su mujer, Eva, conmovido total, ¿verdad? Ella es, ¿verdad? Hueso de mi hueso, carne de mi carne, ¿verdad? Ella será llamada varona. Yo soy varón, entonces ella varona. León y leona suena, ¿verdad? Entonces, y Adán, varón, entonces ella varona, ya se empareja. Entonces se casan, ya ahí pueden vivir felizmente en el paraíso terrenal, ¿verdad? Así Dios hizo a Adán y Eva que se multiplicaran y se, ¿verdad?, fructificaran para que, ¿verdad?, cubran la tierra total, pero sin pecado, ¿verdad? Ese era el plan, primer plan de Dios, pero por causa del mal uso del libre albedrío de Adán, ¿verdad? Y ahí se viene la desobediencia, ella causa final, activar, ¿verdad? Segundo plan de Dios para Adán y Eva. Así que el último plan sería, ¿verdad? Pues en la Biblia están hablando sobre la predestinación. Antes que, ¿verdad?, Adán ni cayera en la desobediencia, Dios había planeado con tal que Adán cayera, ¿verdad?, en pecado, cómo tratar, cómo recuperar, cómo resolver ese problema. Ahí ya se activa, ¿verdad?, plan B, el cual se llama la predestinación de Dios para todo el mundo entero, ¿verdad? Plan de la salvación, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia ya habla. Entonces, primer, ¿verdad?, plan de Dios, ¿verdad? Plan A fue que se multiplicara sin pecar, con toda felicidad y bendición en la tierra, pero, ¿verdad?, guardando bien su corazón, no desobedeciendo contra la palabra de Dios, obedeciendo bien, con todo gozo y alegría. Felizmente podrían disfrutar toda la criatura hecha por Dios para Adán, ¿verdad? Siendo el Señor es sobre la tierra, el señoreara, ¿verdad? Juntamente con su mujer Eva sobre la tierra. Él tenía inteligencia y capaz, ¿verdad? De inteligencia, realmente una capacidad, con una capacidad terriblemente grande. Porque él nombró cada animal, y aves y peces, ¿verdad? Ese nombre que hizo Adán para cada especie de animales y plantaciones, aves y peces, era nombre de cada ellos. Y Adán nunca se olvida, ¿verdad? Debe haber nombrado tal animal, no se confunde el día siguiente. ¿Quién eres tú? ¿Jirafa o hipopótamo, tigre o qué? Nunca se confundía así. Una vez lo nombró, él ya lo guarda con ese nombre. Así fue su nombre de cada animal, ¿verdad? Una vez llamando a león, tú eres león. Entonces se está pegado con este nombre como león y se memoriza en la cabeza de Adán, porque tiene memoria, ¿verdad? Grande, inteligencia muy grande, hasta discernir, ¿verdad? Cada especie de animales y plantaciones y aves y peces, todo él discierne muy bien, según su característica, ¿verdad? Bien específico, él puso nombre de ellos. Eso nombre fue eso de ellos hasta hoy, ¿verdad? Por eso, y Adán teniendo esa inteligencia, si no hubiera caído en pecado, ¿verdad? Con su esposa tan hermosa, tan amada, tan querida, ¿verdad? Hubiera engendrado hijos e hijas antes de, y así, sin pecar más bien, ¿verdad? Sin desobediencia contra Dios, contra la palabra de Dios, que es el único bien, él hubiera vivido muy bien. Nosotros también, ¿verdad? Estaríamos viviendo aquí en el paraíso terrenal, verdaderamente, sin sufrir tanto como hoy en día, ¿verdad? No sudando tanto, no sufriendo tanto, no pinchado, ¿verdad? Por espino, no atado por cardo, ¿verdad? No muriendo, ¿verdad? Porque ahí también Dios hizo el árbol de la vida. Si comiese fruto del árbol de la vida, uno viviría para siempre. Aquí en la tierra, en el paraíso terrenal también, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente Adán y Eva, primero Eva cayó en pecado, ella, ¿verdad?, influyó a su marido. Por eso, ella al final, ¿verdad?, entregada en la mano de diablo, ya se manipula, ¿verdad?, para llevar este fruto prohibido de Dios hasta Adán. Adán, convencido por ella, oyéndola más bien, ¿verdad?, desechando la palabra de Jehová, la cual Dios había dicho hace tiempo a Adán, y final, Adán oyó a su mujer Eva más que a Dios. Ahí cae una idolatría, ¿verdad?
Adán final desobedeció contra Dios, lo cual cae gran tristeza en el corazón de Dios. Por eso final, por mal uso del libre albedrío de Adán, y se viene activación del plan B. Así que último plan de Dios para seres humanos, que es salvar, ¿verdad? Y llevarlo final a su reino eterno, para ponerlo en el lugar seguro y perfecto, más bien, ¿verdad? Por eso un poco vamos a estudiar sobre esto, ¿verdad? Y vamos a ver primero este libro, Tito, el libro Tito, un poco vemos, el libro Titos, Antito de Filemón, Filemón es Antito de Hebreo, ¿verdad? Y vamos a ver, Tito, capítulo 1, el libro Titos, capítulo 1. Sí, si yo leo, Titos, capítulo 1, desde verso 1, si yo leo. Sí, yo leo. Tito, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, así dice. Pues aquí se menciona sobre la predestinación del Señor, ¿verdad? Verso 2. En la esperanza. ¿Cuál esperanza? En la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Por eso Adán final cayó en pecado y quedó muerto. Entonces Dios, ¿verdad? Ya rescatándolo da la vida eterna para que nunca la pierda. Una vez la tiene vida eterna, ya nunca la pierde, ¿verdad? Por eso Dios ya quería ya confirmar con Adán y todo lo que nacen después del mundo con esa esperanza de la vida eterna. Una vez la tiene eternamente, nunca la pierde. Adán estaba vivo en un momento mientras estaba guardando, ¿verdad? Con su obediencia, con su libre albedrío, no pecando por comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Pero al final, y convencido él por su mujer Eva y ella ya, ¿verdad? Y engañada por el diablo, ¿verdad? Y ambos final cayeron en pecado, muertos están, muertos. Señor dijo, tú morirás. Morirá, ¿qué significa? Tú serás entregado en la mano del diablo, que es la muerte. Yo soy la vida. Jehová Dios dice, ¿verdad? El enemigo es la muerte. Entonces, será entregado en él, ¿verdad? Que es el diablo, la muerte, así vas a morir. Eso significa que tú vas a ser parte del diablo. Entonces Dios ahora rescatando a uno, ¿verdad? De la mano del diablo, que es la muerte, para dar confirmación de que yo esté con Dios siempre. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser? Debe ser con la vida eterna, imperdible, ¿verdad? La vida, pero imperdible, ¿verdad? Por eso acá están hablando, verso 2, activando plan B, ¿verdad? Ya uno tiene que tener la vida eterna, nunca más vuelve al diablo, ¿verdad? Por eso, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no miente, jamás. Diablo es mentiroso. Todo lo que el diablo dice es mentira total. Dios nunca miente. Por eso la mentira no es cosa de Dios, la de Satanás. Debe entender este punto. Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué ocurrió en el principio de los siglos? San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice, ¿verdad? En el principio, ¿qué ocurrió? La creación, ¿sí o no? La creación de Dios fue ocurrida, ¿verdad? En el principio. Por eso, en ese capítulo 1, verso 2 dice, este es en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin el verbo, sin palabra de Dios, ¿verdad? Sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Así que en el principio de los siglos que ocurrió la creación de Dios, ¿verdad? Por la creación de Dios se inició
¿verdad? El tiempo. Un día desaparece el universo, ¿verdad? Toda la que pertenece a la creación se va a desaparecer juntamente con el tiempo. Ahí se continúa la eternidad, ¿verdad? Como antes del principio de los siglos, Dios, ¿verdad? Siempre existía con toda la eternidad. Así que la eternidad se va a continuar. Debe haber desaparecido el universo juntamente con el tiempo y se continuará, ¿verdad? Con toda la eternidad como antes de la creación del universo, ¿verdad? Por eso acá están hablando sobre inicio del tiempo como el principio de los siglos, inicio del tiempo, más bien, ¿verdad? Pues antes de inicio del tiempo siempre existía la eternidad, ¿verdad? Y entonces, acá, capítulo 1, verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas. Ninguna cosa fue hecha casualmente o no, evolucionada jamás tampoco, ¿verdad? Toda la cosa, según su palabra, según el verbo, ¿verdad? Fue hecha. ¿Ah? Única cosa que fue hecha sin palabra de Dios es el pecado, la desobediencia. Más bien Dios dijo, no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Esa palabra Dios dijo, ¿sí o no? Entonces, contra la palabra de Dios nace la desobediencia, que es el pecado, por mal uso del libre albedrío de ser humano, ¿verdad? Pero según la creación, desde el primer día hasta sexto día de la creación de Dios, todas las cosas fueron hechas en él, por él, el verbo, ¿verdad? Por eso dice el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, sin el verbo, sin Dios, ¿verdad? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Así que todo, 100% hecho por Dios, ¿verdad? Eso es lo que está hablando Génesis capítulo 1. ¿Qué ocurrió? Génesis capítulo 1, verso 1, iniciando la Biblia, ¿verdad? Completa, escrita por medio de escritor Moisés, primer libro, primer capítulo, primer verso que dice de la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Así que en el principio de los siglos ocurrió, ¿verdad? Creación de Dios. Entonces, antes del principio de los siglos, ¿qué es lo que ocurrió? Aquí están hablando sobre el plan, ¿verdad? De Dios con predestinación salvar al mundo, ¿verdad? Con tal que cayera, ¿verdad? Adán en pecar, debe haber hecho por Dios con su libre albedrío, llegando a pecar por mal uso de libre albedrío, ¿verdad? Por oír otra onda que viene de tentador, ¿verdad? Dios hizo plan B, ¿verdad? Para rescatarlo. Eso es lo que dice Tito capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde, dice, antes del principio de los siglos. Así que antes de la creación del universo, antes de hacer ni un día, ¿verdad? Antes de hacer nada, nada, nada de la creación, Dios quien no miente, ¿verdad? Prometió, dice, prometió. Así están hablando de la predestinación antes de tocar nada hacer aún, ¿verdad? En la creación, ni llega primer día, antes de llegar ni el principio de los siglos, ¿verdad? El que es eterno, ¿verdad? En la Trinidad se promete de qué? Salvar al mundo, ¿verdad? Según esa predestinación, de la cual hoy en día se confundidísimo, ¿verdad? Quedan, hasta muchos teólogos también están sacando su teología equivocada también, ¿verdad? Hace confundir a muchos pastores y muchos enseñadores, muchos maestros, por eso se divulgan por los siglos también, ¿verdad? Muchas y equivocaciones y queda mucha gente confundido. Más bien cuando yo era chiquito, muchacho, joven, ¿verdad? Yo congregaba una iglesia presbiteriana, donde habla mucho de la predestinación, según calvinismo. Desde los pastores y desde el pastor principal y copastores y todos los maestros y profesores están confundidos, estaban. Por eso un día yo pregunté sencillamente, ¿verdad? Ese tiempo estaba enseñando una maestra, ¿verdad? Como que yo era secundaria ese tiempo, pregunté, maestra, entonces si uno está ya predestinado para ir al cielo una vez
y otro está predestinado para el infierno. Entonces, ¿para qué congregar? ¿Para qué predicar? ¿Para qué, verdad? Y adorar al Señor. Uno ya está predestinado para ir al infierno, ya haga lo que haga, se va a ir al fuego. ¿Para qué sirve? Entonces, ¿y para qué congregar entonces? ¿Para qué predicar? ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué diezmar? ¿Y para qué predicar? ¿Para qué enseñar? Si uno está predestinado para ir al cielo, haga lo que haga, pase lo que pase, siempre va a estar en el cielo. Eso es el estilo de la predestinación según calvinismo. Antes de ni nacer en el mundo, ya Dios planeó a uno que vaya al cielo, a otro ya al fuego. Horrible, ¿verdad? Horrible teoría. Esa teoría nunca es bíblica. La Biblia nunca dice así, jamás. Y contradictoriamente hablan. Si fuera esa teoría de, ¿verdad? Predestinación según calvinismo, si fuera verdad, la Biblia totalmente está equivocada entonces. Porque entre la teoría de predestinación según el calvinismo, la Biblia no concordan jamás, nada que ver. Por eso es teoría, una teoría falsa que nace de la cabeza de Calvin. Equivocado, muy equivocado fue. Hoy en día hasta verdad muchos pastores que andan en los Estados Unidos también, según esa línea de calvinismo, están creyendo. Muchos pastores estadounidenses que son famosos, también ellos siguen ese hilo, esa línea de calvinismo. Entonces, primero el calvinismo pisotea, ¿verdad? El libre albedrío. Hombre ya siendo ya pecador, por ejemplo, ¿verdad? Ya perdió el libre albedrío, dice. Entonces, por perder el libre albedrío, se quedó lo bautizado, entonces. No, el libre albedrío, según la conciencia, uno sufre, ¿verdad? La conciencia, ¿verdad? Sufre, ¿verdad? Por estar arrastrado por el pecado. Por eso uno busca a Dios más todavía, ¿verdad? Por eso en el mundo se encuentra aflicciones, dolores, sufrimiento y pena, y accidentes, enfermedades y divorcios y muerte. Y también se ven muchas enfermedades. Hoy en día, coronavirus también está tocando al mundo entero, ¿verdad? Como una pandemia. Está ya aterrizada para todos los países del mundo entero y matando y matando y matando. Mucha gente queda bien atemorizada, pero realmente por causa del pandemia, ¿verdad? Pandemia que causa, ¿verdad? Gran mortandad. Mucha gente de corazón bien quebrantado, humillado también. Final sirve o no para que busquen más a Dios con corazón más sincero también. Ser humano, ¿verdad? Ser humano no está dispuesto para buscar a Dios. Como dice Romano capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. No solo que nace uno, ¿verdad?, con pecado, bajo la maldición, sino que dice, no hay justo ni aun uno, ni aun uno, todos nacen bajo la condenación. En este caso, ¿verdad? Siendo justo renacido, tiene que orar por su hijo, por su bebé que nacen también, para que ellos pronto, ¿verdad? Siendo bien activa parte de la conciencia, ellos tienen que llegar a ser salvos también. Porque Dios no dice, excepto niño que recién nacido, ¿verdad? Todos son pecadores, así no dice. No hay justo ni aun uno en el mundo entero. Siendo descendiente de Adán, ninguno puede ser, ¿verdad? Que nazca en el mundo con inocencia, siendo limpio, nada. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado. La Biblia está, ¿verdad? Condenando desde la concepción de ser humano, ¿verdad? En el vientre de su madre. Concebido en pecado, ¿verdad? He aquí en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado. Concebido uno en pecado, formado en maldad, por 9 meses como feto, ya nace. ¿En qué condición nace? Salmo 58, verso 3. Los impíos se apartaron desde la matriz, hablaron mentira desde que nacieron, dice. Uno ya nace como impío, como verdad, perdido ante Dios, ¿verdad? Nace, no inocente jamás. Entonces, ¿por qué Dios dijo esto? San Mateo, San Marcos, San Lucas dice, ¿verdad? No impidáis a un niño que vengan a mí, porque el reino de Dios es como de tal. No dice de tal, como de tal. Diferente, ¿eh?
como ellos, que son pobre espíritu. Como dice San Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos, dice. Reino de Dios, ¿de quién? De los pobres. Espíritu, humilde, ¿verdad? Por eso Isaías capítulo 66, verso 3 también dice, ¿verdad? Yo miraré, dice, al que es humilde y que tiemblan ante mi palabra, dice. Al ellos yo miraré, dice. Daré misericordia, ¿verdad? Señor dice esto. El que es humilde, el que tiembla por mi palabra, dice. Uno que tiene corazón pobre, el pobre, uno que son pobres en espíritu, entonces están, ¿verdad? Bien humilde, ¿verdad? Entonces está a punto de aprender lo que Dios dice y quiere, ¿verdad? Recibir por la fe, con corazón bien quebrantado, humillado, ¿verdad? Bienaventurado. Como Dios llama a los discípulos que son salvos. San Mateo capítulo 20, no, San Mateo capítulo 11, ¿verdad? Están hablando sobre sus discípulos que son niños. Hoy gracias al Padre, dice Cristo, ¿verdad? Orando al Padre que dice, hoy gracias al Padre, porque no revelaste esto, ¿verdad? Esta verdad a los sabios entendidos, sino a los niños, dice. ¿Cuál es el niño? Los discípulos que andan con Cristo, ¿verdad? Debe haber oído la palabra del Señor y creyendo, ¿verdad? Siguen a paso de Cristo. Ellos son, ¿verdad? Niños, porque ellos tienen corazón sencillo, como dice San Mateo, capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuál niño? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ¿verdad? Todos que son discípulos de Cristo, que siguen con Cristo, ellos son niños, niño espiritual. Ellos son pobres en espíritu, son bienaventurados, dice. Hoy en día alguno tiene actitud de discutir con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, siendo ya corazón de adulto, ¿verdad? Quiere chequear todo, criticar de todo, según su punto de vista. Proverbio dice, ¿verdad? Los que son sabios en su propia opinión son necios, más bien dice. Así que los sabios del mundo son necios, según punto de vista de Dios. Así que los necios del mundo son sabios, más bien, ¿verdad? ¿Cómo alcanzaría con la inteligencia tan limitada de los hombres, verdad? Según ellos son sabios, según su opinión, pero Dios los ve, ¿verdad? Necio, dice necio. Proverbio capítulo 28, verso 29, ¿qué dice? No, verso 26, ¿verdad? El que confía en su propio corazón es el necio, dice. Pero otros que andan, ¿verdad? Según la sabiduría serán liberados, dices. ¿Cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. Primera sabiduría, principio de la sabiduría, que es temer a Dios. Hoy en día, ¿verdad? Siendo sabio, entendido del mundo, ¿verdad? Niegan a Dios, manteniendo su ateísmo, ¿verdad? Fabricado por la mentira del diablo, que son súper creyentes de Dios, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Aprovechando la ignorancia y ceguera que tienen cada ser humano, ¿verdad? Diablo, y inventan una teoría total engañosa y mentirosa que es ateísmo. ¿Qué dice? Santiago capítulo 2. Demonios son mejor creyentes, dice, y tiemblan ellos ante Dios. Pero diablo es, ¿verdad? Que fabrica ese ateísmo, convenciendo a los hombres ciegos, ¿verdad? Ellos creen, ¿verdad? Según ellos son entendidos y sabios postdoctorado, ¿verdad? Pero con gran necedad y ceguera. No ven nada, no entienden nada, porque son altivos. Ellos son adultos, ¿verdad? Por eso, y según su punto de vista de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Algo discutible dice. Por su poca inteligencia no puede entender la inteligencia gigante, ilimitada de Dios, ¿verdad? Que es el principio de la sabiduría, temer a Dios. Así que, contrario, no tema a Dios, no tiene mínima sabiduría, ni inicio de sabiduría tiene, entonces solo tiene la necedad únicamente. Por eso muchos se van al fuego eterno, siendo inteligente del mundo, entendido y, ¿verdad? Sabio del mundo, se van al fuego, ya está bien preparado ellos así para esto,
para continuar maldición aquí en la tierra y después de la muerte también allá el fuego eterno, como segunda muerte, como castigo eterno. Por eso, físicamente, según verdad, y uno que ya formado, verdad, en el vientre de su madre ya está en pecado, concebido en maldad. Pues aborto está mal. Ningún ser humano tiene derecho de matar a alguien, nadie, a nadie. Bebé. O sea, la Biblia menciona sobre concepción, formación de un feto en pecado, en maldad. Ya Dios está mencionando como un ser, ¿verdad? Completo de ser humano, en pecado y en maldad. Ningún mono nace en mal, pecado y maldad, pero ser humano sí. Por eso, y realmente tocar la vida del ser humano es un serio problema, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? La Biblia no menciona cómo rescatar un feto, un bebé recién nacido que no tiene entendimiento ni actividad, no como acción de, o con conciencia activa, ¿verdad? Todavía, ¿cómo rescatar? Aún yo siendo pastor, no puedo decir, porque esto se guarda como una cosa secreta que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Ahí dice, ¿verdad? Las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Por eso no toco ese punto, ¿oh? Porque ustedes no son peto. Por eso yo toco a ustedes ese punto con la palabra seriamente, ¿verdad? La Biblia dice, todo ser humano formado ya como peto nace como pecador, ¿sí? Cada uno ocupa la salvación. Por eso el Señor dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, ¿verdad? No impidáis a los niños que vengan a mí, porque el del reino de Dios será tal de ellos. Por eso siendo niños, tiene sencillez de corazón, no inocencia, ¿verdad? Hablando de la Biblia, sino simpleza del corazón de niño como corazón pobre, pobre en espíritu, ¿verdad? Ellos pueden aprovechar aprendiendo bien la palabra, pueden llegar a ser salvos más rápido que adultos porque están bien preparados con corazón pobre, ¿verdad? Para creer en la palabra, en la verdad del Señor, en el Evangelio de Cristo. Por eso es importante, muy importante, enseñar a nuestros niños correctamente según la palabra del Señor, para que ellos sean ya renacidos conectados con Dios, ¿verdad? Y que vivan con toda felicidad aquí en la tierra y allá en el reino eterno también. ¿Sí? Por eso, y realmente importante este punto del corazón, ¿verdad? Como campo. La palabra de Dios como semilla, y semilla y campo se combinan bien, y combinado así se brota una planta ahí, ¿verdad? Sí. Por eso, importante que uno entienda bien, ¿sí? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vemos este punto. Verso 11, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Así que según sabiduría humana no puede entender a Dios. Según el entendimiento, ¿verdad? O doctorado no puede entender a Dios. Ni busca a Dios, dice, ¿eh? Ni nace ese corazón de buscar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sirve, verdad? Para que uno busque a Dios, para que entienda a Dios también final, humillación. Como Isaías capítulo 66, verso 3 dice, ¿verdad? Yo miraré, dice Jehová, ¿verdad? A los que son humildes y el que tiembla ante la palabra de mí. Por eso uno que tiene corazón humilde sí puede entender. Por eso para humillar el corazón de seres humanos, Dios manda toda aflicciones, dificultades, sufrimiento y problemas, miles tragedias que pasan en el mundo, ¿verdad? Por causa de la maldición causa toda esa situación negativa. Pero al final esto, ¿verdad? Quiebra el corazón de uno, humilla a uno, ¿verdad? Para que esté bien dispuesto, corazón, ¿verdad? Bien preparado para recibir la palabra por la cual viene la vida eterna. ¿Me explico? ¿No? Por eso es importante que pasara todas las cosas que están pasando aquí. Algunos dicen, si Dios existe, ¿cómo pasa? ¿Por qué pasa esta cosa? Sí, Dios existe, por eso pasa esto. Para quebrar a usted, para humillar a usted, para romper a usted, ¿verdad? Para humillar su corazón, ¿verdad? Quebrantando su orgullo.
y su inteligencia, ¿verdad? Entendimiento en que se aferra tanto, ¿verdad? Con poca cosa, con poca, ¿verdad? Inteligencia se amaran por cualquier idea y teoría para romperla, para rompérsela total, para que usted sea liberado de esa toda mal teoría y pensamiento y engaño de diablo, ¿verdad? Para que usted esté muerto ya espiritualmente y que busque a Dios con corazón sincero, con sed y hambre de justicia de Dios. ¿Sí? Usted no ve, en el mundo entero está ocurriendo, ¿verdad? Muchas, pero muchas cosas como la maldición. Por eso aquí, hablando, ¿verdad? Sí, Romanos capítulo 8, verso 28, ¿verdad? Como dice, pues a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme al propósito de Dios, ¿verdad? Entonces ahí están hablando, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios, a los que son llamados conforme al propósito. Pues hasta la maldición se incluye en toda. Por la maldición viene toda esa cosa que están ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Final, por la maldición que tocó a la tierra, uno nace en el mundo bajo sufrimiento, quebranto y dolores, y verdad, en la oscuridad, en sufrimiento, infelicidad y tristeza, y también dolor y sufrimiento, pasando accidentes, enfermedades, miles, pero miles cosas que nunca esperaban les tocan para humillar, quebrantar, para que al final uno busque a Dios. Según naturaleza no va a buscar a Dios y entienda lo que Dios, ¿verdad? Quiere revelar según toda la verdad del Señor. Con corazón pobre, sí. Con corazón altivo, nunca. ¿Nace en qué condición? Con el pecado bajo dominio de Satanás. Por eso cada ser humano lleva, ¿verdad? Una altivez terrible. Por eso uno rechaza la palabra de Dios, rechaza, ¿verdad? La mano de Dios, la ayuda de Dios. ¿Por qué tan orgulloso? Yo solo hago, dice. Por eso se levanta la torre de Babel. ¿Con qué fin la torre de Babel se levanta? Sin Dios hacemos nuestro mundo, dice. Hoy en día esta Babilonia actual no están haciendo torre de Babel. Sí, continuación de torre de Babel, ¿verdad? Aunque la Babilonia actual, ¿verdad? El mundo entero está predestinado para destrucción total también, ¿verdad? Pero la gente ignoradamente sigue levantando la torre de Babel en la Babilonia, en el mundo donde el diablo domina todavía, ¿verdad? Con ese corazón tan altivo, ¿cómo va a alcanzar a ser salvo, bendecido? No se ocurriría esto. Por eso Dios manda todas las cosas tan quebrantadoras y negativas también, ¿verdad? Para que uno busque a Dios y que busque la palabra de Jehová, de Dios. En ella, Dios guarda la vida eterna. Por eso yo veo, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo en el mundo con la sinceridad y amor verdadero de Dios está ocurriendo, ¿verdad? Dios ama nuestra alma primero. Mucha gente busca, ¿verdad? Su bienestar, su deseo, ¿verdad? Su comunidad está equivocado. Dios no está enfocado en este primero, a su alma. Porque usted cuando pierda su alma se va al fuego eterno. Viviendo aquí 30 años, 20 años, cómodamente, supongamos, ¿verdad? Al morir en cualquier accidente, en su enfermedad, ¿se va a dónde? Al fuego eterno va. Dios está enfocado en su eternidad, no este tiempo terminante y, ¿verdad? Limitado y bien, ¿verdad? Y corto, sino Dios a la vida eterna de usted. En esto Dios predestinó, ¿verdad? Salvar. Por eso ya aquí Tito capítulo 1, ¿verdad? Verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Si esto se va a mencionar bien detalle, ¿verdad? Con, eh, con este texto, Romanos capítulo 8, verso 28 hasta 30, ¿verdad? Sobre detalle de la predestinación, detalle de, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Para quién y en qué sentido, cada cosa vamos a compartir. Pero la predestinación fue entre eternidad como la promesa de Dios que nunca miente. Tal como Dios predestinó, aún está trabajando hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces,
y por medio de la predicación se realiza, dice verso 3 también, ¿verdad? Cumplimiento de esa predestinación para todo. ¿Quién creen? Eso ya se va a compartir bien detalladamente con el tema, bajo tema desde la predestinación de Dios hasta la glorificación de nosotros, ¿verdad? En este punto, y vamos a compartir bien profundo, ¿verdad? Sí, en otra ocasión, y vamos a continuar. Por el tiempo, sería hoy hasta aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a orar. Gracias, Señor, por su promesa que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es a los que son, conforme al propósito, son llamados. Así que, Señor, realmente los que ya están en Cristo Jesús, siendo salvo, renacido, viendo su vida pasada y presente y futuro, siempre se va a ver el bien únicamente. Porque Dios promete de que va a dar su bien a los que aman a Dios. Entonces, los que no aman a Dios, ¿qué va a pasar? Solamente ocurriría el mal. Lo que ha pasado, lo que pasa, lo que va a pasar, solamente el mal. Por eso realmente esa marcación importante estar en el lugar de los que aman a Dios, Señor. Por falta de tiempo y no pudimos más profundizar este tema, pero vamos a continuar, Señor, con su ayuda para poder llegar a la profundidad de la palabra y la revelación de nuestro Señor. Ayúdenos, Señor, con su inteligencia, con su revelación e inspiración, para que podamos ver qué es lo que Dios ha preparado para nosotros y para todo el mundo entero antes que sea tarde, Señor. Gracias, Señor, por todo. Hoy un poco compartimos todas las cosas, les ayudan a bien a los que aman a Dios. Ellos son los que son llamados conforme al propósito de Dios. Señor, gracias por todo. Hasta, Señor, mínima cosa, hasta máxima cosa que ocurre, sea buena o mala, a los que son amador de Cristo son todo, toda la cosa para bien. Señor, que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que tengan fe en esto y que miren al Señor para que puedan disfrutar toda la promesa abundante en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces mañana sí, nos veremos con la enseñanza de la iglesia Seúl, con el pastor Giovanni. El jueves, importante, reunión por Zoom, ¿verdad? Para todos los servidores de la iglesia San José, ¿verdad? Sí, entonces todos hermanos, y nos veremos por Zoom el jueves. El viernes vamos a compartir, ¿verdad? El estudio bíblico Apocalipsis, ¿verdad? Sobre la visión por tres ángeles. Está hablando sobre tres etapas que se menciona, ¿verdad? Y desde etapa inicial, ¿verdad? Hasta el final, la final también, se divide ante los ojos de Dios por tres etapas, ¿verdad? Entonces, sobre esto vamos a compartir el viernes, el sábado a las 9:30. Importante, ¿eh? Sobre fiesta celestial, enseñanza para los niños menor de 4 años, ¿verdad? Y a las 11 de la mañana, escuela bíblica, ¿verdad? Para todos los niños, kinder y también primaria, ¿verdad? Para que todos nuestros niños que aprendan bien la palabra y sean salvos también, ¿verdad? Estén bien unidos con Dios, conectados con Dios, para que lleven su vida presente y futuro y con vida eterna también, ¿verdad? Con toda la bendición, ¿sí? A las 2 de la tarde hay reunión de jóvenes en el local de nuestra iglesia en Uruca. Y siempre a las 7, sábado, domingo, lunes, vamos a llevar evangelización por cada renacido. El domingo, siempre a las 11 de la mañana, culto general y presencial, ¿verdad? Siempre en el local de nuestra iglesia vamos a llevar. Siempre con buena, ¿verdad? Mascarilla limpia, ¿verdad? Pueden llegar y lavando manos con chequeo de temperatura. Sí, bien cuidadito, protegido, así podemos tener el culto presencial. Quien se siente no muy bien adecuado, ¿verdad? Para llegar al culto presencial por Zoom. Y entonces ahí vamos a continuar siempre, ¿verdad? Igual, compartiendo la bendición con el culto cada domingo. Siempre la prioridad en el culto presencial, ¿verdad?
y luego el culto virtual, ¿verdad? Y así sigamos y caminando con mucha, pero mucha bendición de Dios y abundancia de vida en Cristo. Sí, muchos saludos a su familia, a la par de ustedes y nos vemos mañana sin falta. Gracias, hasta luego.